Aunque comer alacranes, tarántulas y carnes exóticas no es parte de la dieta del mexicano, hay un lugar en la Ciudad de México donde puedes comer todo esto y mucho más. Se trata de este mercado ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Quédate hasta el final de este video para que me acompañes por un recorrido gastronómico muy peculiar. Oye, pero antes que nada y para que no digas que soy un grosero, un pelado, permíteme presentarme. Yo soy Alfonso Vargas Torres, periodista mexicano, y este es mi canal de YouTube, donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos juntos lugares padrísimos de esta mi querida Ciudad de México, de mi país y eventualmente de otras latitudes del mundo. Y ahora estoy parado en el actual barrio de San Juan Moyotlán, que fue uno de los 4 vecindarios originales de México Tenochtitlan. Moytla significa el lugar de los mosquitos. Era un barrio de familias de la clase trabajadora. Algunos dicen que fue la parte más importante y poblada de la capital del país. Hoy Moyotlán es un vecindario en continuo cambio y movimiento. Se le conoce como San Juan, Centro Alameda o simplemente como el lado poniente del centro histórico. Aquí mismo, en la Plaza de San Juan, se exhibían los bustos de famosos locutores. Quiero pensar que durante mi visita se encontraban en remodelación y por ello no los encontré. Frente al parque pude observar esta hermosa iglesia conocida por muchos como el Templo del Buen Tono. Esta iglesia del Buen Tono, mis queridísimos amigos, es técnicamente la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue construida a principios del siglo XX. Anteriormente fue el antiguo convento de San Juan de la Penitencia, fundado en 1591. Pretendía ser un albergue construido por los indígenas vecinos del barrio, quienes invitaron a las monjas clarisas que llegaron el 18 de junio de 1598. Y otra cosa que les quiero comentar es que en 1890 el empresario francés Ernesto Puyivet y su esposa Guadalupe Portilla compraron estos terrenos. Este hombre aprendió a fabricar cigarros en Cuba y trajo a México una de las compañías de tabaco más importantes de la época del Porfiriato. Su fábrica de cigarros llamada Buen Tono pues despegó rápidamente, por lo que ellos demolieron en su totalidad el convento. Puyivet encargó todo el proyecto al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, quien puso manos a la obra y construyó el almacén de la fábrica en lo que hoy es el mercado de San Juan, al cual entraremos en unos momentitos. A principios del siglo XX, el antiguo templo de San Juan de la Penitencia fue demolido y Quevedo diseñó y construyó el nuevo templo para los trabajadores y directivos de la fábrica, dedicado a la Virgen de Guadalupe en honor a la esposa de Puyivet, que como te dije hace rato se llamaba Lupita. Se inauguró oficialmente en 1912. Se cree que la iglesia del Buen Tono sigue siendo el único templo del país al que se le conoce con el nombre de una marca más que de su imagen religiosa. Y es por eso, mis queridos amigos, que la Plaza de San Juan pues hoy se le sigue llamando y conociendo como la Plaza del Buen Tono, obviamente. Si este capítulo te está gustando, me apoyaría muchísimo que te suscribas a este canal de YouTube picándole en el botoncito rojo que se encuentra justamente aquí en la parte de abajo y activando las notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudas muchísimo para seguir creándote este y otro tipo de contenidos. Ahora que si eres muy generoso y tu bolsillo te lo permite, pues también me puedes apoyar con un donativo de PayPal. Te estoy dejando el enlace aquí abajo en la caja de descripciones. Dicho lo cual, sigo avanzando hacia un costado de la plaza por la calle que justamente lleva el nombre de Ernesto Puyivet. Llama mi atención ver en lo alto lo que quedara de aquella fábrica de cigarros, el Buen Tono. Unos pasos más adelante está un mercado que por fuera luce moderno, pero que en realidad es más antiguo de lo que aparenta. Vamos, como si se hubiera sometido a una costosa cirugía plástica, y se trata del mercado de San Juan. Originalmente, mis queridos amigos, era un mercado únicamente temporal para vendedores desplazados que venían de otros mercados en 1933. Y miren, aquí sigue en pie y más famoso que nunca. Como te comenté, este sitio era el almacén para la fábrica de cigarros del Buen Tono. Y hoy podemos encontrar en su interior frutas, verdura, carne, cremerías, huevo, pollo y todo lo necesario para el mandado de la marchanta. Pero en muchos de sus puestos hallamos platillos de lo más exótico, variado y quizá hasta inimaginable para muchos. Vean todo tipo de alimentos, mis queridos amigos. Ahí vemos, por ejemplo, alacranes, vemos tarántulas, vemos gusanos y pues otro tipo de animalitos, miren. El alacrán viene ya frito y se prepara con sal de gusano y limón, lo mismo que la tarántula. Un alacrán de estas características cuesta 200 pesos, mientras que la tarántula tiene un precio de 1,200 pesos. Y es que no pienses que solo los capturan y ya. Son animales de criadero que llevan todo un proceso antes de llegar a estas charolas y luego a tu paladar. En el mismo puesto también vimos mezcal con 100 pies, alacrán o tarántula, y depende del insecto es el sabor y también el precio. Seguimos avanzando por los pasillos. Encontramos locales donde podemos sentarnos a degustar carnes exóticas. La gente que atiende, te quiero decir que es muy amable, hospitalaria y dispuesta a resolverte cualquier duda.
Oiga, ¿y en cuánto está el cocodrilo, por ejemplo? La tenemos en varias presentaciones en la que usted escoja. En volcanes que son tostadas, hamburguesa, en corte. Veamos el menú del restaurante y carnicería El Buen Cazador. ¿Quieres un volcán de jabalí o avestruz? Te cuesta 170 pesos o 190 si lo prefieres de venado, cocodrilo o búfalo. Ahora que si se te antoja uno de león, antílope, cebra o llama, serían 230 pesos. También hay michiotes de cordero por 125 pesos. De jabalí, cocodrilo o venado por 160 pesos. Pero si lo que prefieres es llevarte la carne para cocinarla en casa, encontrarás locales donde puedes adquirir esta y otro tipo de carnes exóticas. Por ejemplo, la falda de venado aquí cuesta 450 pesos el kilo, la pierna sin hueso 650 y el filete 1300 pesos. Pero también puedes llevarte una rebanada de pierna de venado, esa te costaría 130 pesos. En los distintos puestos también puedes encontrar lechones, corderos o guajolotes, aunque no sea Navidad ni Día de Acción de Gracias. En este mercado hay de todo y para todos. Vinagreta, salsa, especies exóticas para los platillos tales como trufas, también hay gran variedad de pescados y mariscos. Regresando a los bichitos, puedes encontrar otras especies vivas por si quieres darle tu toque en la cocina, o animalitos que sin duda al verlos vivos correrías horrorizado, pero que aquí te los puedes llevar fácilmente al paladar. Está en 300. ¿Y ese qué, señor? ¿Es escorpión? ¿Escorpión? Es lo que vende más, oiga, así de este tipo de bichitos. De esos serían los escorpiones. Sí, por el grandote, ¿no? Sí, y como van con una degustación de mezcal, Ah. les gusta mucho. Y de la otra sería, de las carnes sería el búfalo, el cocodrilo. El búfalo y el cocodrilo. Si quieres probar todas las carnes, en este puesto puedes hacer una degustación por 480 pesos. Yo no me resistí y compré una bolsita con 3 alacranes pequeños y güeros por 100 pesos. Ya sea que te sientes a saborear de una deliciosa tapa con vino, una carne exótica o algún insecto, este lugar, el Mercado de San Juan, indudablemente te dejará una experiencia única. Inclusive es parada obligada en distintos recorridos turísticos. Un momento espectacular, un momento interesante, hora de probar lo que compré ahí adentro. La verdad, nunca en mi vida había probado uno de estos bichitos. Los había visto en Sonora, los había visto en el norte en Durango, los había visto en Zacazonapan. Les había huido de una picadura porque pues finalmente estos son los güeros, que dicen que son los más ponzoñosos, los más venenosos. Pues la verdad es que los había matado por ahí uno que otro, pero jamás en mi vida me los había comido. Así es que pues, un momento épico para mí y lo quiero compartir con ustedes. A ver, vamos a abrir aquí el camaroncito. No, hombre, ojalá fuera camaroncito, ¿verdad? Vamos a abrir aquí el alacrán. Ya lo tengo aquí en mi mano, mis queridos amigos. Es un alacrán, vean, con todo y la colita. No sé si se alcance a apreciar ahí las patas, la cola. Y es un alacrán de los güeros, de los venenosos, de los que pican y que te pueden llevar al hospital o al más allá. Y pues ahora vamos a llevar nosotros más bien al más allá, al alacrán. Bueno, ya se lo llevaron al más allá y vamos a probarlo. A la 1, a las 2 y a las... Híjole, no sé si metérmelo así completito o de a poquito. A ver, pues completito, ¿no? No, mejor una mordida, a ver. ¡Ay! ¡Qué sabroso! Miren, ahí le va. Realmente sabroso, muy rico, crujiente, tiene un sabor como tostadito. La verdad me encantó, amigos, créanme lo que la verdad, nunca pensé decirlo. Yo me aventuré a comer estos bichitos, pues porque finalmente es para compartirlo con ustedes, pero nunca pensé, la verdad, nunca pensé decirles que me iba a encantar. Es más, creo que terminando este video voy a regresar por unos cuantos más para la botanita, porque realmente me dejó un sabor muy sabroso. Oye, pues hasta aquí este recorrido peculiar gastronómico. ¿Qué te pareció a ti?
qué es lo que tú sí comerías, qué es lo que jamás en la vida probarías. Todo eso déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y si este video te gustó, bien te fue de utilidad, te pido que me dejes un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Se me hace agua la boca. Nos vamos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Provechito, le voy a dar un llegue ahora al grande.